Las opiniones presentadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien las emite. La información presentada no está basada en carpetas de investigación. Este episodio contiene lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Era el 14 de diciembre de 2019. Ese día, el cuerpo de Carla fue encontrado sin vida en la sala del departamento de su pareja Fernando. Carla había estado conviviendo con él y con otro de sus amigos. Después de ir a comer, a cenar en un restaurante, decidieron seguir la fiesta en este departamento, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. El amigo de Carla se fue alrededor de la 1 de la mañana y Carla y Fernando se quedaron juntos en ese departamento. Fue hasta ese día, ese 14, es decir, un día después de que ocurrió el asesinato, que Fernando dio aviso a las autoridades. Y según lo que él le dijo a la policía, él había llegado a ese departamento y la había encontrado sin vida. Esto, para la familia de Carla, no pudo haber sido posible, pues ellos estuvieron conviviendo con otra persona, quien esa persona negó todo lo que él había declarado. A Fernando se lo llevaron detenido, pero momentos después lo dejaron en libertad, pues dijeron que no había pruebas suficientes en su contra para poder detenerlo. Es decir, para la autoridad en México, no eran elementos suficientes el haber encontrado a Carla, de 34 años de edad, sin vida en la sala de ese departamento, golpeada. 2 años después, se giró una orden de aprehensión, pues las autoridades dijeron que siempre sí, que él sí era un sospechoso y que lo tenían que investigar por el presunto de Carla. Bienvenidos a un capítulo más de Ausencias. Soy Samaria Mávil, gracias por estar con nosotros en una semana más, esta vez con el caso de Carla Zagnite. Esta joven, ya lo decía, de 34 años, una profesionista, una mujer originaria de Hidalgo, quien vino a la Ciudad de México a seguir sus sueños. En el estudio de Ausencias tengo a su hermana Diana, con quien estoy muy agradecida por el hecho de que esté aquí. Diana, gracias por haber venido aquí con nosotros, gracias por abrirnos tu corazón y gracias por la confianza para hablarnos del caso de tu hermana. Bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, te agradecemos a ti el espacio, a nombre de toda la familia. Vemos una oportunidad para tratar de hacer que esto se difunda, para tratar de buscar justicia para el caso de mi hermana. Antes de entrar a detalle, nos gustaría conocer a Carla. Nos gustaría conocer a esa joven que, ya lo mencionaba también, dejó Hidalgo y se vino a la Ciudad de México a conseguir sus sueños, a perseguir sus sueños y lo logró. ¿Qué nos podrías contar sobre tu hermana? Pues mira, Carla era la mayor de 3 hermanos. Siempre platicábamos mucho con ella y le hacemos burla, ¿no? Porque le decíamos que era el motivo del matrimonio de mis papás, porque ser la primera. Ella siempre fue una persona alegre, de mucho carácter. Ella, a pesar de que siempre era muy buena persona, siempre era muy determinada también. No, era de las personas que permitieran cosas a su alrededor que fueran anormales, ¿no? Y le gustaba luchar por sus sueños. Era una persona que quería crecer mucho. Siempre fue una buena hija, muy responsable en la escuela. Mis papás jamás batallaron con ella para la escuela, o estudia, o que fuera muy amiguera, o muy noviera. No.
siempre tuvimos una relación muy cercana, más ella y yo. Yo creo que por ser las dos mujeres Claro. y pues íbamos como que seguidas, ¿no? Sí. Y mi hermano era como que el más pequeño, más apegado a mi mamá. Y nosotras pues tengo muchos recuerdos de siempre estar juntas y jugando y todo, ¿no? Compartíamos muchas cosas. Sí. Ella estuvo en Hidalgo, allá estudió pues hasta la prepa. Terminando se va a Querétaro. Desde ahí fue su primer salida de casa. ¿De dónde son originarios ustedes? ¿De Hidalgo? De Izquiahuala, Hidalgo. Ok. Y se va a Querétaro a estudiar la universidad. Y pues desde ahí fue que empezó como que a abrir las alas solita, ¿no? De que pues ella tenía como que sus sueños de yo quiero ir a tal universidad. Ella estudió mercadotecnia. Bien. Terminó pues su carrera allá. Regresó a Hidalgo después de la universidad. Se fue a Pachuca. Okay. Y ya de ahí fue como empezó a sembrarse su caminito hasta que se dio la oportunidad de que viniera a México. Okay. Digo, realmente yo no tengo muy claro cómo fue en ese entonces, pero sí fue alrededor del 2007, 2008 más o menos que ella se viene para la Ciudad de México para empezar a trabajar. Ella desde ese entonces entró en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ese entonces en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bien. Ellos estaban, si no mal recuerdo, tenían sus oficinas en Nueva York, aquí en la Ciudad de México. Y pues, ya sabes, empiezas como que desde abajo, empezó ella a forjar su camino. Y pues al menos yo los recuerdos que tengo es que le gustaba mucho lo que hacía. Claro. Digo, realmente no ejercía su carrera. Ella entró y estuvo en lo que son recursos humanos desde que ella llegó ahí. Y pues ahí estuvo hasta el 2019, que fue cuando sucedieron los hechos, pero tenía ya un largo camino recorrido en su trabajo. Seguiste también sus pasos. También te viniste a vivir a la Ciudad de México. Sí, ahora sí que pues ella era mucho de procurar a sus hermanos también. Entonces, yo anteriormente trabajaba en Hidalgo en una agencia de publicidad y ella buscó la oportunidad de traerme para acá, porque si estoy aquí fue por ella. Sí. Porque realmente me decía, es que tú necesitas tener un trabajo con prestaciones, algo para asegurarte a ti y a tu hijo, porque pues yo soy la única de los tres que tenía un hijo. Entonces, pues de ahí buscó la manera de traerme para acá. Fue en el año 2016 cuando yo llegué aquí. Ella ya vivía aquí, entonces pues ya prácticamente llegué a invadirla. Sí. Pero pues todo fue gracias a ella, ¿no? A la vida de Carla llegó una persona. Conoció a una persona, a Fernando. Fernando no le llevaba muchos años, al parecer unos 2 o 3 años más. Ella tenía 34 años en ese entonces. Sí, 35. 35, los acababa de cumplir. Sí. Bien. Y él tenía 3 años más que ella. Sí, aproximadamente. ¿Cómo fue que Fernando llegó a la vida de Carla? ¿Cómo fue que ellos dos se cruzaron en el camino? Pues mira, yo realmente conocimiento real del cómo se conocieron no lo tenía, porque al menos hasta el momento en el que yo llegué a la Ciudad de México a vivir con ella, no sabíamos de él. O sea, realmente tengo entendido que ellos ya tenían una relación cuando yo llego aquí a la Ciudad de México, pero no sé por qué motivo no lo había como que externado, ¿no? Entonces, yo sé que mi hermana pues ya estaba trabajando en la Dirección de Aeronáutica Civil y esta persona entra a trabajar ahí. Entonces, pues mi hermana, como estaba en la parte de recursos humanos desde entonces, pues tenía como que relacionarse, pues, o conocer a la gente, ¿no? Claro. Yo, pues,
consideraba que realmente a lo mejor por ahí se había dado el contacto, porque realmente tampoco fue que ella me contara, lo conocí de tal manera o cuestiones así, solo llegaba de, pues, llegó aquí a trabajar, nos presentaron y pues nos empezamos a tratar y hasta ahí. Cuando yo llego en el 2016, ellos ya tenían como 1 o 2 años, no sé realmente cuánto tiempo llevaban juntos, porque obviamente entro yo a trabajar ahí al mismo lugar, llego a vivir con ella, entonces pues ya surgió la necesidad de tenerlo que conocer. Él supuestamente vivía con los papás y ella vivía sola aparentemente, ¿no? Sí. Entonces cuando yo llego pues ya es como lo conozco, pero pues realmente, te digo, no teníamos como que mayor detalle. Sí, sobre él. O sea, él iba y la visitaba en el departamento, más no se quedaba a vivir ahí con ella. O sea, él decía que vivía con su familia todavía. Ajá. Sí. Bien. Él, pues bueno, hoy sabemos, porque se ha dado a conocer en los medios, que él fue un exfuncionario federal. Él fue, si no mal recuerdo, y corrígeme por favor si estoy mal, director de seguridad en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Uh-huh. A ese puesto llegó. Sí, bien. Era director de seguridad aérea cuando... De hecho, desde que yo llegué ya tenía él ese cargo. Bien, era un cargo de bastante rango dentro de ese lugar. Sí, de bastante rango y con bastante trato con la industria, con la gente, porque pues al final las cosas que trabajas ahí, pues eso es lo que, a lo que te obliga, ¿no? A estar como que en ese entendido de tener relaciones con todo tipo de gente. ¿Cuál fue tu primera impresión de él cuando lo conociste? Esa primera vez que entró y que lo viste, ¿qué pensaste de él? Fíjate que cuando yo lo conozco no se me hizo como una persona de la cual preocuparme. Pero ahora que ha pasado el tiempo y lo analizo, era una persona con demasiada labia, ¿sabes? O sea, sabía cómo hacerte tal vez creer ciertas situaciones o darte una pinta de una persona que él era, y con el tiempo pues me fui dando cuenta de otras cosas. Entonces de momento como que pues sí era la persona más amable y sí, lo que necesites y todo, ¿no? O sea, el más preocupado por ella, por su familia, bueno, en este caso yo, que era la única que estaba, porque pues realmente no conocía a mis papás tampoco. Entonces sí se desbordaba en amabilidad con nosotras. Sí. Entonces, pues de momento no piensas, ¿no? De la clase de persona que en el fondo es, hasta que ya empiezas a analizar muchas conductas que él empezó a tener a lo largo del tiempo que yo lo conocí. ¿Cómo veías que trataba a tu hermana? ¿Cómo trataba a Carla cuando estaba frente a ti? Pues la trataba muy bien, ¿eh? O sea, enfrente de nosotros siempre era amable, preocupado, le mandaba flores, pozos, cartas, ¿no? O sea, sabía cómo llegarle tal vez. Y pues realmente yo creo que entraba dentro de su imagen que él quería pintar ante nosotros, de pues que fuera como casi el novio perfecto, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo duraron ellos? No sé, tal vez unos 7 años, también tenían como que en un ir y venir. Sí. Porque pues obviamente ya cuando yo fui conviviendo más con ellos, pues ya me fui dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Y entonces derivaban las peleas o ya terminamos. Hubo un lapso de tiempo que sí se dejaron más de un año, entonces como que sí fue nos enojamos, regresamos. Fueron varios años, pero intermitentes, ¿no? Sí. O sea, regresaban y todo esto. Uh-huh. ¿Ella se los presentó a tu papá? ¿A tus papás? Tengo entendido que fueron a comer y ahí lo conocieron. Pero realmente mis papás pues sí no se quedaron como que... Muy conformes. Sí.
sea, digo, no sé, ya ves que luego dicen que los papás pues realmente como que ven otras cosas que los hijos no. Sí. Y pues sí, no quedaron como que muy contentos. Digo, realmente tengo entendido que pues no fue grosero ni nada, pero algo hubo que no les gustó. Porque él realmente no era una persona de amigos. En el trabajo no lo tenían como en buen concepto. Éramos pocas las personas que tratábamos con él. En su momento realmente no entendíamos porque pues con los demás era muy cerrado, muy rudo, no sé, y con nosotros era de baja a mi oficina, traje donas, ¿no? O cosas así, o ay, es que quiero platicar contigo. Realmente mi hermana, cuando obviamente ella se fue forjando su camino sola hasta que llegó a ser subdirectora de recursos humanos. Y él, entre ese lapso que se dejaban y regresaban, porque tenían muchos problemas porque él tenía una nena. Él ya había tenido una relación anterior. Y bueno, digo había porque esas eran sus palabras. Realmente nunca supimos cómo estuvo la historia ahí. Porque él aparentemente vivía con los papás, o siempre fue la justificación que tenía con Carla. Pero tenía a la mamá de la niña con su hija y él alegaba que pues tenían una buena relación, que por la niña, entonces sus problemas con mi hermana pues se derivaban a raíz de eso, porque pues de repente era de, pues es que estabas ahí en casa de la señora, ¿no? Sí. Y él, no, es que yo no me quedé ahí, sino que dejé el carro porque tiene que llevar a la niña a la escuela. O decía, es que fuimos a comer, pero porque la niña me dijo que si podíamos llevar a la mamá. Siempre como que le achacaba todo a la niña, ¿no? Que por la niña y por la niña y por la niña. Y y según tengo entendido, tuvieron problemas porque también la señora llegó a contactar a mi hermana. Para, pues, supuestamente decirle que pues ella seguía con él. Pero, pues, te digo, entra la parte donde él tenía mucha labia, sabía cómo manejar a la gente, porque, digo, yo realmente no entiendo cómo es que si estás enterado que está con alguien más, tú puedes llevar una relación normal y más si tienes una hija, ¿no? Claro. Pero pues él siempre decía que no vivía con ella, decía que no podía llevar a mi hermana a su casa o con la familia porque su mamá era muy tradicional, ¿no? Y que pues no, ya tuviste una hija y pues la mamá de tu hija, pues aquí es la única que entra y sus justificaciones, ¿no? Nunca presentó a Carla con sus papás, con su familia. No, nunca tuvo ninguna cercanía con ellos, porque él siempre se excusaba en esa parte, ¿no? Entonces, pues, digo, realmente una mujer enamorada como que crees todo, ¿no? Claro, sí. Entonces, yo empecé a detectar todas esas situaciones porque, pues, obviamente conocí a mi hermana, ¿no? Y hubo un tiempo en el que sí me contaba, ¿sabes qué pasó esto? O me escribió la señora y dijo esto, pero ya le pregunté y él dice que no. Lo típico, ¿no? La que no me supera es ella y lo hace por molestar y todo, ¿no? Siempre le echaba la culpa a la señora. Sí. Y había situaciones que en su momento ella me platicaba y pues yo me molestaba con ella, ¿no? Decía, pues es que dile algo, haz algo. Y llegó un punto en el que ella dejó de contarme las cosas para que yo no me enojara. Sí. Entonces, digo, de cierta forma, para uno que lo ve por fuera se le hace muy sencillo. Es muy fácil de repente decir, es que te está haciendo pasar por esta situación, déjalo. Pero ya estando ahí, uno no lo entiende. Uno de repente piensa que es como darle vuelta a la página y ya aquí no pasó nada. Y no lo entiendes, ¿no? Yo muchas veces me sentí culpable porque era de las personas que decía, es que ¿por qué no lo dejas?
es que porque esto, es que porque el otro. Pero ya hasta después de que pasaron las cosas fue cuando sí dije, perdóname. Nunca supe realmente por lo que estabas pasando. Sí. O sea, porque uno no dimensiona el amor que le puede llegar a tener a una persona para que te haga permitir tantas faltas de respeto. Y realmente me impresionaba la forma en la que él llegaba a manipular a la gente, porque mi hermana tenía esas situaciones y a pesar de todo seguía con él. Realmente yo no sé si seguía con la mamá de su hija, pero a pesar de todo también seguía con él. En todas esas convivencias que nosotros teníamos, yo hubo un tiempo en que me salí a vivir con una amiga y de repente empezamos como que a hacer reuniones en el departamento con ellos. A raíz de eso, después nos enteramos que él tenía una relación con ella. Con la amiga. Con la amiga. Yo de momento pues me sentí mal porque más que nada era amiga mía y yo fui la que la incluyó en el círculo de amigos. Entonces la empezamos a incluir en las comidas porque también trabajaba en el mismo lugar. Entonces, pues vamos a hacer reunión en el depa y ya iban ellos dos, invitábamos a otro amigo y pues ya. Después empezamos como que a detectar ciertas cosas y fue como nos enteramos que ellos mantenían una relación. ¿Esto cuánto tiempo después se enteraron? Yo creo que ellos ya tenían como 6 meses. 6 meses. Un rato. Entonces, cuando empieza como que a derivarse todo eso, yo obviamente dejo de vivir con esta chica. Te digo, volvemos a lo mismo, la parte donde, no, pues ya nos enteramos, mándalos a la goma y se acabó, ¿no? Y pero después mi hermana habla con él y pues él, como siempre, es que no es cierto, es que no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿no? Y pues yo sí le decía a mi hermana, digo, es que si lo vas a perdonar a él, pues tampoco te enojes con ella, o porque de cierta forma quien te debe respeto es él. Exacto. Él era tu pareja. Pero pues realmente yo no sé con qué excusa salía, ¿no? O sea... Lo perdonó, obviamente, en esa ocasión. Regresaron. Sí. Pero fíjate que cuando empezaron las sospechas y todo, pues él siempre se lo negó. Entonces llegó un punto en donde yo pues ya no le hablaba a ella, ¿no? Pero decidí volverla a contactar. Y sí le dije, ¿sabes qué? Es que necesito que si tú tienes una relación con él, que lo sepa Carla, ¿no? Que tenga como que las pruebas, porque todo era como sospecha de él. Los vimos salir juntos y regresaron juntos y cuestiones así, o lo vimos que ella bajó a su oficina y estuvo ahí metida horas y cuestiones así. Entonces ella en su momento me dijo, es que tu hermana no es chiquita, ¿no? Dice, ella ya está grande y sabe cómo están las cosas. Entonces le digo, pues sí, pero ¿estás de acuerdo que pues si no lo ves, pues es como que imposible, ¿no? Que a lo mejor lo aceptes y más si estás enamorada. Claro. Entonces, lo que yo tengo entendido es que sí hablaron, sí le demostró ella a mi hermana que estaba saliendo con él. Le llegó a mandar capturas de pantalla, de que él se iba a meter a su casa, de que estaban juntos y cuestiones así. Entonces, realmente no sé qué pasó, que aún así lo perdono. Cuando pasa todo esto, digo, yo estaba como en el entendido de que ellos no andaban. Tengo entendido que habían tenido una discusión como meses atrás y que pues se habían dejado. Realmente el motivo no lo supe. Pero para cuando pasa todo esto, ellos ya no tenían como tal una relación, porque incluso él ya ni siquiera trabajaba ahí. Realmente no tengo como la cuestión de los tiempos, pero a él le habían pedido su renuncia. Entonces, pues él, por palabras de mi hermana, digo, yo lo supe por ella,
que a él le dijeron, pues, ¿sabes qué? Necesitamos que renuncies porque si no vamos a iniciar una carpeta porque te encontramos que traficas órganos o apoyas traficando órganos o algo así. Porque realmente como él estaba en la parte de seguridad aérea. Claro, en el aeropuerto. Pues él estaba en el área central. Sí. Entonces él ahí como con la autoridad realmente, o sea, como que el aeropuerto son como las extensiones. Ajá. Y él estaba en el área central, entonces era como que el jefe de todas las comandancias, tenía como que el control de los helipuertos, el contacto con todas las empresas. O sea, era una persona de bastante poder dentro de ese lugar. Uh-huh. Sí, y realmente él siempre fue una persona que le gustaba presumir el poder que tenía. Siempre era de, sí, yo soy el director, sí, yo hago, sí, yo esto, ¿no? O sea, hasta cierto punto prepotente. Sí. Lo veías tener trato con la gente y era muy déspota. Entonces, sí, realmente estaba como que, pues sí, con bastante poder ahí. Entonces, cuando se hace este movimiento, pues él no le quedó de otra más que renunciar. ¿Ustedes en algún momento detectaron violencia física en contra de Carla? O sea, ¿en algún momento la viste con algún moretón, con algún golpe en su cuerpo? ¿Esto lo notaste en ella o no? ¿Nunca hubo? No, realmente no, nunca lo notamos. O sea, y tampoco fue que ella nos llegara a comentar. O sea, digo, todas las cosas que llegábamos a detectar era por las actitudes que de repente llegaba a tomar ella, o sí había situaciones en que él se enojaba con ella de, te saludo fulanito, entonces ya no voy a comer, y se regresaba, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, pero nunca hacían evidente algo más, al menos frente a nosotros. Claro. Sí, ¿no? Sí. Bueno, llega este 12 de diciembre de 2019, ese día en el que, bueno, tú tuviste la última comunicación con Carla. Nos mencionas, para ese entonces ella y Fernando ya no tenían una relación como tal formal, digámoslo así, pero sí se seguían entonces frecuentando. Mira, para ese entonces yo tengo entendido que como Fernando ya no trabajaba, estaba trabajando en alguna plataforma de taxis. Entonces, pues prácticamente pues él tenía como que el tiempo disponible, ¿no? Sí. O sea, no estaba como antes, ¿no? En oficina y como ella. Entonces, lo que yo tengo entendido es que el 12 de diciembre a ellos les dan la salida temprano, a mediodía. Entonces, pues ella se organiza, como que empezó a mandarle mensaje a unos amigos, pues vamos a comer, vamos a hacer algo, y ya había algunos que ya tenían unos planes. Entonces, pues sale este plan con el amigo que los acompañó. Entonces, no, pues que sí puedo, ¿no? Pues vamos a comer. Y lo que tengo entendido es que le dice a mi hermana, oye, pero no tienes problema en que vaya Fernando. La persona que fue con ellos conocía a Fernando, de hecho era de las personas con las que nos juntábamos a comer y todo, entonces como que de cierta forma no había como problema por eso, porque pues si lo conocía, si convivía con él, no al contrario de las otras personas que pues no le hablaban. Sí. Entonces pues él fue así de, sí, sin problema. Se van a comer a un restaurante que queda muy cerca de ahí del trabajo, porque para ese entonces Fernando estaba rentando muy cerca de donde trabajaba Carla. Ah, bien. Entonces, estaba como a cuadra y media el restaurante donde fueron a comer de donde Fernando vivía. Esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Uh-huh. Bien. Sí. Entonces, tengo entendido, ellos comen, se toman unas cervezas, están conviviendo ahí, pues realmente, como que se alarga la convivencia y Fernando les dice, pues vamos a mi casa. Ya, vamos. Se fueron los tres para allá. Pues ahí siguieron como que conviviendo, siguieron tomando.
y lo que tengo entendido es que alrededor de la 1 más o menos de la mañana, pues el amigo decide irse porque pues ya dice, no, es que ya empezaron a discutir. Dice, porque Fernando se puso triste porque no tenía mucho que había fallecido su abuelita. Entonces él decía, es que yo no tengo amigos y es que yo lo tuve que pasar solo y nadie está conmigo y no sé qué, ¿no? Entonces tengo entendido que mi hermana le dijo, es que tú estás solo porque quieres, porque pues realmente pues yo estuve para ti, había estado contigo y pues realmente pues cómo se habían dado las situaciones, ¿no? Te digo, Claro. desconozco el motivo real por el que ellos habían terminado, pero pues sí lo que dices es que pues ella sí le dijo, pues es que yo había estado aquí para ti, pues tú no quisiste o no estuviste al 100. Entonces, este amigo lo que hace es dice, no, pues ya me voy, ya como que ya terminamos la fiestita, porque aparte al otro día tenían que trabajar. Sí. Él también trabajaba ahí igual en la dirección de aeronáutica civil. Ah, bien. Entonces, pues ya, él menciona que se va y pues se quedan ahí ellos en casa de él. El viernes 13, durante, ¿qué te gusta? Mediodía, yo creo, me llama su roomie y él trabajaba también ahí. Y me dice, oye, ¿no sabes nada de tu hermana? Y yo, no, ¿por qué? Y dice, no, pues es que no vino a trabajar. Y yo, ¿cómo crees? O sea, eran unas situaciones súper raras porque pues ella era muy responsable, ¿no? Sí. Dice, no, pues no llegó y ya le estuvimos marcando y nos manda buzón y es que teníamos una junta, pero pues nada, no sabemos nada. Le digo, no, pues ni idea. Le digo, deja tratar de contactarla o hablarle. A mí nunca me pasó por la cabeza que hubiera estado con él. Porque Claro. en teoría nosotros teníamos el entendido de que ya no andaban. Entonces, pues igual empecé a tratar de marcarle y pues no, nada. Al poco rato me marca otra vez y me dice, ¿sabes qué? Es que ya hablé con tal persona. Me dijo que estuvo con ella ayer, que estuvieron con Fernando, pero que estuvieron tomando, y que él se fue, entonces a lo mejor se quedaron dormidos, y pero pues que ahí se quedó. Entonces de momento yo dije, pues a lo mejor sí andan como que desvelados, crudos, ¿no? Y pues como mi hermana no vivía ahí, dije, pues a lo mejor como están dormidos, ni se han dado cuenta de los celulares, no traen pila o cuestiones así, ¿no? Sí. Y pues ya, eso fue a lo largo del viernes. Yo lo que hago en la noche, digo, pues voy a mandarle WhatsApp para que pues en cuanto prenda el celular le lleguen los mensajes y pues así yo me daba cuenta en qué momento los leía. Sí, claro. Entonces pues ya eso hice el viernes y el sábado pues me despierto y nada. No le habían llegado todavía los mensajes, entonces pues ya dije, pues está raro, ¿no? Pero tampoco fue como tan preocupante para nosotros porque siempre que se contentaban era como enfocada en él. Sí. El tiempo para él. No había otra cosa que hiciera más que estar con él todo el tiempo. Entonces, pues tal vez en ese momento lo normalizamos, ¿no? Y pues yo lo que hice fue y le marco a mi hermano. Él vivía como a 10 minutos de donde vivía Fernando. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pasa esto, Carla no fue a trabajar, me hablaron que pues ni siquiera avisó, entonces pues ya me comentaron que estuvo con Fernando, ve a asomarte. Pues él ya sabía dónde vivía, porque hubo un tiempo que mi hermana estuvo viviendo con él ahí. O sea, ahí llegamos a ir a reuniones, yo me llegué a quedar ahí con ellos. Mi hermana lo apoyaba mucho porque a pesar de que él tenía un puesto como director y mi hermana pues estaba más abajo, le ayudaba traje el refri, ¿no? O sea, muchas cosas de las que hay ahí en ese departamento las compró mi hermana. Sí.
Y él pues se excusaba en que pues sus gastos con la niña y mil cosas, ¿no? Entonces por eso mi hermano pues sabía dónde vivía, porque pues cuando vivió con él pues teníamos detectado que ese era el departamento. Entonces le digo, pues ve a ver si los encuentras, porque le marco y no, le estuve marcando a él también y tampoco. Que los dos teléfonos me mandan a buzón. Sí, ok. Y digo, antes de que te vayas a Hidalgo, porque nosotros por lo regular nos íbamos a Hidalgo cada 8, cada 15 días a ver a mis papás. Sí. Entonces mi hermano, él andaba en moto en ese entonces. Y pues ya, yo lo que hice fue, me fui para Hidalgo. Él se sale de su casa, va al departamento de Fernando y pues al llegar ahí pues obviamente no lo dejaron entrar porque le decían que solamente personas que vivieran ahí podían darle el acceso, que obviamente pues lo conocieran, si o tú llegar con ellos o que ellos vengan y te abran o algo. El chiste es que no pudo entrar. Claro. Entonces lo que hace mi hermano es decirle, le puedo pedir un favor, les puede dejar una notita, que le diga que pues los andamos buscando y le dejo mi número. No, que sí. Y ya, así se quedó. Mi hermano se fue para Hidalgo, yo ya estaba allá. Y alrededor de las 4 o 5 de la tarde me marca mi hermano. Pero eso ya fue hasta sábado, esto ya era sábado. Y me dice, oye, es que me acaban de marcar el señor al que le dejé mi número y me preguntó que si nosotros le hablamos a la policía. Y yo, ¿cómo? Y dice, no, pues es que dice que llegó la policía y que le dijeron que les hablaron que porque hay una persona inconsciente en el departamento de hasta arriba, que Fernando estaba en el último departamento. Sí. Y dije, no, pues no, digo, ¿yo cómo les voy a hablar? Pues si ni siquiera sé qué onda con ellos. Y dice, no, pues ya le dije que me avise. Le dije, no, ¿sabes qué? Pues me voy a lanzar para allá. Y dice, no, pues yo también. Ya como yo iba en carro, él iba en moto, pues ya nos fuimos separados. En el trayecto lo que hago es hablarle a su roomie. Y le dije, oye, necesito que me hagas un favor. Pues que me hablaron que encontraron una persona inconsciente en el departamento de Fernando, pero pues yo no sé qué onda, no sé si es él, es Carla, no sé qué pasó. Uy, pues yo estoy en Hidalgo, voy saliendo para allá, pero me hago como 2 horas y media. Entonces necesito saber qué pasa. No, que sí, ahorita voy. Y ya yo creo que yo venía por la caseta de ahí en la México Querétaro. Y recibo la llamada de él y me dice, pues ya estoy aquí, pues no, tu hermana pues está muerta. Y dice, yo llego, están unos policías aquí, me dicen que llegó Fernando con 2 personas que presumen ser sus abogados. Esas fueron palabras de los oficiales, digo, Sí. realmente yo no sé si eran o no eran, pero pues eso fue lo que se supone este señor dijo. Sí. Y dice, pero pues no, que Carla, pues ya, ¿no? De momento no dimensionas, ¿no? O sea, como que eso no es cierto. Sí. ¿No? Realmente estamos en un tiempo donde vemos esos casos tan aislados que nunca creemos realmente que eso pueda llegarnos a suceder. Entonces como que a mí no me cae el 20, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo así de, no. ¿Venía sola? No, afortunadamente no venía sola, pero también como que siento que de momento no entendí. O sea, yo realmente no supe cómo reaccionar. Pensabas que ibas a llegar y la ibas a ver ahí. Ajá. Cuando yo llego al departamento, mi hermano ya había logrado llegar porque él iba en moto. Sí. Y logró subir todavía. Cuando yo llego, yo ya no logré subir. Él logra subir todavía al departamento, ya lo tenían cerrado, pero la puerta estaba abierta. Entonces él sí logró todavía ver a mi hermana tendida en la sala del departamento de este señor. Ya no se pudo acercar al cuerpo. No,
No, ya no. Cuando él llega ya habían sellado la entrada y ya no Sí. podía entrar. Me dice, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí, vete para el MP. Se fueron para allá, se llevaron a Fernando. Yo de momento pues dije, pues lo detuvieron o no sé, ¿no? O sea, Sí. realmente te digo, como que no conectas en ese momento realmente lo que está sucediendo. Porque todavía cuando yo llego, lo veo sentado, acompañado de una persona. Él iba todo vestido de blanco. Fue una cosa que me llama mucho la atención porque todo, tenis, pants, sudadera, gorra, todo. Y normalmente no vestía de esta forma. No. Entonces, entro y lo veo y él agachado nunca me volteó a ver. Pero pues yo me paso derecho a acercarme con la MP pues para preguntarle pues qué había pasado, ¿no? Pues en ese momento pues dice, no, pues es que se están haciendo las investigaciones, ya fueron los peritos y pues está aquí esta persona, vamos a tomar su declaración y pues ya, ¿no? En ese lapso que yo venía, creo que les hablé a mis papás, les avisé, ellos llegaron ahí, nos alcanzaron. Yo creo que pasaron alrededor de 2 horas, 3 horas a lo mucho. Estábamos nosotros en la parte de afuera del Ministerio Público, ahí en el Álvaro Obregón, y de repente lo vemos salir con la persona que lo acompañaba. Entonces, en ese momento digo, no sé si a mí realmente no estaba entendiendo lo que estaba pasando, porque mi reacción fue agarrar y meterme y preguntar por qué lo dejan ir, ¿no? Y cuando las personas de la familia, pues las pocas que nos acompañaron o llegaron con mis papás, pues sí lo empezaron como que a insultar, ¿no? O sea, pero realmente no le hicieron nada. Yo entro y pregunto, dice, no, pues es que él ya rindió su declaración, viene como testigo. Y yo, pero ¿cómo va a ser testigo si está, y lo dejas ir más que nada, ¿no? Claro. Pues si estás encontrando a una persona en su departamento, así él lo esté denunciando, no, pues tienes que dejarlo hasta que hagas tus investigaciones. Y al final de cuentas nos terminamos enterando que él lo único que hizo en su declaración fue decir que no se encontraba ni física ni emocionalmente en condiciones para declarar. Fue lo que firmó y fue lo que dieron. Era una hoja y un expediente mínimo. Y pues desde ese entonces no sabemos nada de él. Esa fue la última vez que lo viste en persona. Uh-huh. O sea, ni siquiera dio la explicación de cómo Carla entró a su departamento o cómo Carla apareció ahí sin vida. No, nunca. Y digo, de hecho, desde el momento en el que me vio llegar, él agachó la cabeza, nunca me volteó a ver. Yo no me acerqué con él tampoco. O sea, no hubo como que ese acercamiento de mi parte. Digo, yo de repente ahora lo pienso y dije, ¿por qué no reaccioné? ¿Por qué no le reclamé? ¿Por qué no hice? Pero desde el momento en el que a mí me dan la noticia, yo estaba bloqueada. Quien dio parte a las autoridades no fue él, o sí fue él el que avisó. Pues aparentemente, sí. Aparentemente él fue el que dijo que él llegó y que la había encontrado, pero eso no lo declaró. O sea, eso es lo que sabemos por los oficiales que estaban cuando llegaron al departamento. O sea, es que venimos porque el señor declara que llegó y encontró a la novia ahí adentro. O sea, él negaba que él hubiera estado con ella durante esa madrugada, sí, en esa reunión. Él nunca lo mencionó. Él nunca dijo que habían estado juntos ni nada. O sea, su justificación era de yo llegué y ella estaba ahí metida. Y ya, o sea, no. Pero cómo Carla tendría llaves, ¿no? Y cómo por qué Carla iría a ese lugar a perder la vida o que alguien más le quitara la vida en ese lugar, ¿no? O sea, es completamente ilógico. Sí, de hecho, pues sí hubo como que muchas irregularidades, ¿no? Porque
pues de cierta forma él sabía que no habían estado solos y que había una persona que sabía que sí estuvieron juntos. Claro, sí. Ahora esto fue desde el jueves y supuestamente da aviso hasta el sábado en la tarde. Digo, obviamente por pláticas que tuvimos, lo que sabemos es que él anteriormente trabajó en la PGR. Entonces sí había indicios de que trataron de acomodar todo en el departamento. Limpiaron vasos, a mi hermana la vistieron porque pues sí, lo que nos dicen ellos es que pues no estaba como que la ropa como realmente cuando te la ponen, ¿no? Sino cuando te la ponen sobrepuesta Sí. y todo. Pues ella estaba así, estaba golpeada, aparentemente con signos de violación también. ¿Cámaras de seguridad sí obtuvieron de ese lugar? No, tampoco. Nunca. Supuestamente también las cámaras de la calle y todo no estaban como que funcionando. Pero pues afortunadamente pues sí estaban como que los indicios del amigo que estuvo ahí, Claro. pedí mi taxi, me fui, entonces pues ya como que todo empezó a cuadrar y obviamente pues ya con el paso de las investigaciones pues ya brincó todo, pero pues Sí. ya era muy tarde porque ya lo habían dejado ir. Ese es en un primer momento, ¿no? El primer momento en el que, pues para ustedes como familia fue verlo salir del Ministerio Público como la persona que no hubiera hecho absolutamente nada, que estaba yendo y caminando hacia vivir su vida tal cual era, ¿no? O sea, sin ningún remordimiento de conciencia, sin deberle nada a la ley, ¿no? Aparentemente ante sus ojos. Este caso incluso de Carla llegó incluso a oídos de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, que era hoy la presidenta, ¿no? Claudia Sheinbaum, y en ese entonces estaba Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía. Se les preguntó a ellas, ¿no? El por qué dejaron ir a Fernando, porque fue un caso que fue muy sonado en su momento e incluso la misma Claudia mencionaba, ¿no? Llegó a oídos míos porque se está hablando mucho en las redes. Entonces ellos decían que no pudieron detenerlo porque no había las pruebas suficientes en su contra y que no podían proceder en contra de él debido a esto. Cuando ustedes escucharon esto, ¿cómo fue para ustedes? ¿Cómo recibieron ese tipo de comentarios? Pues obviamente sí fue muy choqueante porque, como te digo, estás encontrando un cuerpo en el departamento de cierta persona. Digo, a lo mejor nosotros en ese entonces inocentemente decimos, pues es que obviamente lo tienes que tener en lo que haces la investigación. Pero pues sí te quedas atado de manos, ¿no? Al que te den esa respuesta, porque a raíz de eso es porque seguimos casi 6 años después de eso buscándolo y exigiendo justicia. Sí. A raíz de que realmente en ese entonces no se realizaron las investigaciones antes de que dijeran, pues puedes irte. ¿Hasta cuándo fue que sale la orden de aprehensión? Yo creo que la orden tardó como 2 años, yo creo. 2 años. Sí, realmente no fue tan rápido. Digo, no tengo la fecha exacta, pero sí, no fue como que obviamente muy, muy tedioso en el que pues necesitamos que si el testigo, que si las pruebas, que si esto. Estas cosas son muy desgastantes, ¿no? O sea, realmente no sé, pon tú que a lo mejor haya sido 1 año. Digo, no tengo realmente el tiempo, pero pues sí, no fue como que al momento. Entonces, cuando a nosotros nos dan la noticia de que ya salió la orden, pues obviamente lo primero que haces es tratar de buscar, ¿no? Pero pues obviamente protocolos, ¿no? Llevamos años viviendo de los protocolos que nos hicieron pasar, de es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello y bla, bla, bla.
Protocolos muy tardados. Sí, y muy cansados porque al final de cuentas es estar yendo a reuniones, yendo a preguntar, yendo a ver. Es un cansancio horrible el cambio de los policías de investigación. Sí, es como empezar desde cero. Sí, no, y nos tocó infinidad de veces, entonces era un cansancio horrible porque dices, pues si ya tienes una carpeta, tienes una investigación, ¿por qué vienes y me preguntas lo mismo una y otra vez? Exacto. Entonces era revivir el momento todo el tiempo, porque siempre es que lo cambiaron, es que lo cambiaron, es que lo cambiaron. Y lo peor del caso es que nos enterábamos de que lo cambiaban ya hasta que nos estaban contactando porque otra vez querían hablar con nosotros. Y más que nada, pues yo era la que tenía que lidiar con eso, ¿no? Porque pues yo estaba aquí, mis papás en Hidalgo, y mi hermano, a pesar de que estaba aquí también, él como que se aisló. Él, lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Todos tienen como diferentes formas de tomar las cosas. Lamentablemente cuando pasa todo eso, mi hermano fue la persona que tuvo que reconocer a mi hermana. A mí no me dejaron entrar por la cercanía que teníamos con ella. No me permitieron entrar a reconocerla. Entró mi hermano, entró un tío y fue muy choqueante para mi hermano. Digo, realmente yo lo pienso el día de hoy y digo, yo no sé cómo hubiera reaccionado. Claro, sí. Porque él desde ese entonces, él como que se aisló. A él si tocabas el tema, él lo evadía o se iba. Ya veías y ya se desaparecía. Y él en algún momento sí nos dijo, dice, es que si ustedes hubieran visto a mi hermana como yo la vi, me entenderían. Mi papá se hizo una persona más enojona. Mi mamá lloraba todo el tiempo. Gracias. Y es duro, ¿no? Porque al final yo me sentía con la responsabilidad de hacerlos fuertes. Yo desde que pasa todo esto, fui la persona que ve al CEMEFO, ve a la funeraria y sin conocimiento de, ¿no? Ahí como que tienes que ir acá y te mueves, pues mis papás no estaban en condiciones. Claro. Y siento que a raíz de eso tratas de hacerte fuerte. Yo me hice muy dura. Yo muchas veces pensaba que mi hermana estaba de vacaciones. Yo decía, un día va a regresar. Y pues no fue así, ¿no? Realmente a mí el shock me duró mucho tiempo. Porque yo esperaba verla llegar. Y nunca pasaba. Obviamente para mí también fue duro porque era la persona que estaba pendiente de mí en mi vida personal, en mi vida laboral. Me cuidaba mucho. Y de repente sentirte sola sin esa persona que estuviera al pendiente de ti. No sé, te deja como indefensa, ¿no? Pero pues tienes que ser fuerte por tu familia, por mi hijo en este caso, ¿no? Yo trataba de ocuparme todo el tiempo. Yo en ese entonces tenía una relación. Me levantaba, el desayuno, arréglate, vete a trabajar. Trabajas, regresas, el gimnasio, la cena, te mantienes ocupada. Y mis momentos más feos era cuando me veía sola en el transporte.
y no me gustaba, porque era cuando te venías abajo, Sí. ¿no? Y entonces siempre me mantuve así, siempre era la que tenía que ir a las reuniones a la fiscalía, siempre era la que tenía que hablar con los policías. Y llegó un momento en el que le dije a mis papás, ya no puedo, necesito que me ayuden. Porque, pues obviamente, pues es mi hermana, ¿no? Y siempre iba a estar al pie del cañón. Pero era un cansancio mental y emocional muy fuerte. Siempre que llegaba yo a ir a las reuniones, llegaba a hablar con los policías, terminaba con un cansancio como si hubiera hecho ejercicio interminable, ¿no? O sea, yo ya no podía. Digo, necesito que me ayuden. Yo ya no puedo. Dijo, ya me dejaron mucho tiempo sola, ya necesito que se pongan las pilas. Y fue así como que ellos empezaron a involucrar un poquito más. Pero, pues sí, obviamente sí, es desesperante y es cansado porque no recibes una respuesta. Entonces así pasa el tiempo, pasan los años y no recibes nada, ¿no? Digo, realmente no vas a tener a tu hermana de regreso, pero al menos yo pienso que es un poco de tranquilidad para la familia de saber que pudimos hacer algo por ella. Claro. Y sobre todo por otras mujeres también, que al final pues están expuestas allá afuera al encontrarse una persona como él, porque este año se cumplen 6 años Sí. de lo que ocurrió en diciembre y son 6 años de que una persona está allá afuera, si bien, como nos han dicho en otras ocasiones, ¿no? A lo mejor y no viviendo su vida al 100 porque pues creo que el vivir escondido toda tu vida pues también no debe de estar padre, ¿no? O sea, y siento que de alguna manera el tener ese cargo de conciencia que yo quiero pensar que lo tendría, ¿no? Pues tampoco es vida, pero pues al final está ya viviendo un día más, un día más, un día más, y así han pasado 6 años. Yo no sé si a lo largo de estos 6 años ha tenido la oportunidad de estar con otras mujeres, lo más probable es que sí, y yo espero que ninguna de ellas haya tenido que vivir lo que vivió Carla en su momento. O sea, sé que este cambio en tu familia debe de ser lo más espantoso que jamás pensaron vivir. Tu hijo, sobre todo, porque bien lo mencionabas, ella era una segunda mamá para él. Y pues bueno, no me imagino cómo ha cambiado a lo largo de estos años la ausencia. Creo que el regresar a Hidalgo, a ese lugar, pues ya no es lo mismo, ¿no? O sea, falta alguien en la mesa. Sí, sí, realmente es complicado porque en mi caso, por ejemplo, eran nuestros amigos en común, ¿no? Sí, claro. Y mi primera reacción fue aislarme. Yo a mis amigos no los volví a ver. Llegué a encontrármelos o a coincidir con ellos muy pocas veces, a pesar de que era de, pues sí, nos vemos el fin o cada 15 días o cosas así. Me alejé porque realmente no era sencillo para mí lidiar con eso y saber que no estaba y que eran los lugares donde siempre estaba ella, ¿no? Te cambia la vida completamente. Yo muchas veces me culpé y dije, pude haber hecho más por ella. Estuve muy enojada en un principio también porque le dije, es que te puse las cosas en la mesa porque no me escuchaste. Después me culpaba porque dije, es que hubieras hecho algo más. Pero ya cuando lo veo años después digo, es que ¿qué hubiera podido hacer? Ya lo que estuvo en mis manos, darle pruebas para que pudiera alejarse de él, no me sirvió. Pero en su momento no lo entiendes. Vives con culpa, vives con ese sentimiento
de que si tú hubieras hecho un poquito más, ella estaría con nosotros. No es sencillo. Obviamente, pues sí, mis papás, mi hermano, mi hijo, todos tuvieron un cambio rotundo en sus vidas, ¿no? A mí en ese entonces, la persona con la que estaba era el que me veía, ¿no? Me ponía a llorar en las noches y en su momento lo toleró. Y después ya llegó el punto en, ya vas a llorar otra vez. Es que necesitas pedir ayuda, no podemos estar así. Entonces empiezas a sentirte mal de cómo te estás sintiendo, ¿no? Sí. Empiezas a sentirte culpable hasta que entendí que no era justo, ¿no? O sea, que realmente yo tratara de dar todo, pero si te quiebras no está permitido. Eso que nos dicen, tienes que ser fuerte porque si tú no eres fuerte, los demás se van a venir abajo. Creo que es la responsabilidad más grande que le pueden dar a una persona, porque un duelo no se puede reprimir. Al final, como tú lo mencionabas, ella era mi mejor amiga. Imagínate perder a tu mejor amiga en esas condiciones y no tener que soltar una lágrima solo para que otras personas no sufran. Creo que esa es una responsabilidad muy fea y muy, 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 muy fuerte. Y de verdad yo lamento muchísimo lo que ocurrió. Sí fue en su momento, como lo mencionaba, una historia que se escuchó mucho aquí en la Ciudad de México, incluso al llegar a las autoridades, ¿no? Como era la jefa de gobierno y todo esto. Entonces, lamento mucho que a 6 años de lo ocurrido todavía tengan que estar buscando esa justicia. ¿Esto por qué? Porque no se vive. Han pasado 6 años donde seguramente no has vivido como pensabas que ibas a vivir a esta edad, ¿no? Que tu vida cambió por completo y que en lugar de enfocarse en otras cosas tienen que seguir buscando a esta persona que a lo mejor está haciendo su vida normal allá afuera. No es justo porque Carla tenía toda una vida por delante. Tenía apenas 35 años. Era una mujer muy exitosa. Para llegar al lugar, el puesto en el que estaba, no cualquiera logra estar ahí. Y desgraciadamente alguien le truncó sus sueños. Alguien que decía amarla, que decía quererla y que a la hora de los hechos pues le quitó la vida. Yo agradezco muchísimo que hoy nos hayas abierto tu corazón, que nos hayas contado la historia de Carla. Te mencionaba antes de entrar a grabar, pues todos escuchamos la historia de la chica que asesinaron y que la encontraron dentro de un departamento, pero pues más allá de lo que los medios digan, esa chica era Carla y era tu hermana y era tu mejor amiga, y creo que hoy es de mucha ayuda que hoy la recordemos como lo que era, como una mujer fuerte, una mujer trabajadora y una mujer que hoy desgraciadamente no quisiéramos que fuera de esa manera ese ejemplo, pero que hoy su vida y su historia le sirva a otras mujeres para saber que no debemos de pasar por alto esos focos rojos que muchas veces los tenemos enfrente, que nos los ponen en bandeja de plata, como lo mencionas, y que los pasamos por encima porque normalizamos este tipo de cosas, este tipo de violencia, porque al final es violencia. No toda la violencia es física, sino también infidelidades, insultos, empujones. Todo este tipo de cosas también es violencia en contra tuya y a veces lo normalizamos. Yo agradezco muchísimo, agradezco a tu familia también que nos haya permitido hablar de esta historia, y ojalá que podamos ayudarlos a difundir la foto de Fernando para que más personas lo vean. Si alguien sabe algo sobre él, si alguien lo reconoce, algo en él, por favor ayudemos a esta familia. Lo han estado buscando durante 6 años. A lo mejor puede ser que su apariencia ya no sea como la de la foto, que sea una persona un poco distinta. Pero si ustedes notan algo en esta persona, de verdad que su ayuda es muy importante. Ustedes han platicado en familia sobre qué pudo haber pasado con él, porque bueno, él era una persona que tenía mucho poder en su momento, que tenía un muy buen puesto y me imagino que de la misma forma un muy buen sueldo. ¿Esta persona creen que sigue en el país? A lo mejor ya se fue a otro lado. ¿Qué han pensado sobre esto? Pues es que no descartamos tal vez el hecho de que desde el momento en el que lo dejaron libre se haya podido ir.
sea, realmente el mundo en el que él se movía era muy fácil pedir un favor. Claro. Y a lo mejor sí lo hizo en su momento, pues se desconocía la situación en la que él estaba. Porque, digo, realmente cuando lo sueltan, se va y en lo que se da a conocer todo, pues sí pasaron como 2-3 días. Entonces ya era muy fácil que él hubiera hecho cualquier movimiento. Entonces no lo descartamos, pero pues sí realmente no tenemos la certeza de dónde está. Antes de despedirnos, me gustaría que le mandaras un mensaje a Fernando. Si él estuviera viendo esta entrevista, si él pudiera escucharte en estos momentos, ¿qué mensaje le dirías? Realmente no entiendo por qué pasó todo. Le diría que porque si no la quería, no la dejó seguir su vida. Él sabía cuánto ella lo quería. Y espero que él algún día se haga responsable de sus actos, que no solo nos afectó a nosotros como familia, sino también a la de él, a su hija. Más que nada pensar que también tiene una hija. Claro. Y que como mujeres no estamos exentas de nada. Entonces, que realmente se haga responsable y pues nada, yo muchas veces pensaba justamente en esto, ¿no? De decir, ¿qué haría yo? Y muchas veces decía, ojalá así como no dejaste a mi hermana tranquila nunca, que ella no te suelte ahorita y que te esté recordando todos los días lo que le hiciste. Espero que ese mensaje le llegue. Espero que ojalá te esté viendo y te esté escuchando y que algún día pueda exactamente hacer eso, hacerse responsable de lo que hizo. Y espero que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que pasó tu hermana. De corazón lo deseo. Gracias, Diana, pero antes de terminar, me gustaría terminar recordando a Carla con el mejor momento que viviste con ella. Si yo te preguntara, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes con tu hermana? ¿Qué me dirías? Siempre fue una persona que bromeaba mucho. Recuerdo mucho una ocasión que yo subí un estado al WhatsApp de unas flores y siempre ella tenía una palabrita y era de ay güey, y tengo ese mensaje muy muy grabado porque casualmente hubo una ocasión que después de que ella ya no estaba, mi hijo reaccionó a una publicación similar de la misma forma que ella. Y me quedaron tan marcadas porque es algo con la que, una palabra con la que lo recuerdan contenta, feliz, burlona hasta cierto punto. Y no sé, tener ese recuerdo de verla sonriente con nosotros es como que de los mejores. Así es. Y creo que es la mejor forma de recordarla. Sí. Con una sonrisa y recordar que ella fue una mujer muy, muy trabajadora, muy disciplinada, una muy buena hermana seguramente también y una muy buena hija. Sí. Gracias, Diana. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Abrazo a tu familia, abrazo a tu hijo, gracias. Abrazo a tus papás y ojalá pronto te tengamos otra vez aquí sentada para que nos digas que el caso de Carla ya obtuvo justicia y que Fernando por fin está donde debe de estar. Ojalá que así sea. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en un capítulo más de Ausencias. Este es el caso de Carla. Ya lo decía, una joven profesionista con toda una vida por delante. Lo hemos mencionado en casos anteriores. Mujeres que son
capaces de salir adelante solas y que desgraciadamente a su lado tienen una persona que no vale absolutamente nada. No importa si esta persona tenía el rango más alto, el puesto más importante. Al final, actuó como la peor persona del mundo. Quitarle la vida a Carla fue un acto muy cobarde. Y hoy, el esconderse, el estar allá, viviendo una vida miserable, sabiendo que le quitó la vida a una joven. No me imagino cómo se debe de ser vivir de esa manera. Ojalá este tipo de personas, porque sé que no es la única, personas que hoy enfrentan la ley escondidos, algún día tomen esa decisión de entregarse, de que al menos una vez en su vida puedan dar la cara. Contra Fernando hay una ficha de recompensa. Ustedes la están viendo en pantalla. Ustedes lo están viendo en pantalla. Esta es la fotografía de Fernando. Si alguien lo reconoce, por favor, ayúdenos a localizarlo. Ahí están apareciendo los números telefónicos a los cuales ustedes se pueden comunicar para dar alguna pista, algún dato. Ayúdenos a compartir también esta entrevista, ayúdenos a compartir la ficha de búsqueda desde nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ausencias, en TikTok también como el mismo nombre y en Instagram nos encuentran como @ausencias_mx. Ahí nos pueden ayudar a compartir este tipo de casos. Gracias por escucharnos. Soy Samaria Mávil. Nos vemos la próxima semana.